alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias, Dios, por tu bondad. Te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de amor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. De nuevo, gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad.
Hola, muy buenos días. Qué especial es poder saludarte el día de hoy en esa tu reunión dominical. Así es. Y tenemos el privilegio de darte la más cordial bienvenida. Y queremos compartirte una escritura que está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, del verso 3 al 5. Y dice la Biblia: Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. Y esta escritura es muy increíble, Así es. porque Pablo le está expresando la gratitud que siente por la iglesia de Colosas. Le da gracias a Dios por la fe, el amor y la esperanza que se veía en esa iglesia de poder soportar las dificultades, las necesidades que tenían, con su meta que era un día poder estar en el cielo. Y al igual nosotros el día de hoy, nos anima mucho compartirte esta escritura y saber que a pesar de la situación que estamos pasando, de las necesidades, de los tiempos difíciles, el amor, la fe que tenemos en Dios nos ayuda a soportar y de mantenernos firmes, mantenernos fieles con la esperanza de un día poder estar al lado de nuestro Padre. Y es increíble poder compartirte este día y juntos queremos darte la más cordial bienvenida a esta tu reunión dominical virtual. Disfrútala mucho, amigo y hermano. Te queremos mucho. Te mandamos un abrazo. Saludos. Dios.
Muy buenos días. Es un honor para mí compartir el mensaje de la Santa Cena el día de hoy contigo. Como cada domingo, apartamos un tiempo en el servicio para reflexionar acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo en ese momento por ti y por mí, y a través de ello nos dio una esperanza de vida eterna. Es por eso que vamos a ver unas escrituras que a través de este mensaje espero que te llenen de esa esperanza de vida eterna. Acompáñame a la escritura que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice lo siguiente: Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Así es, hermanos. Todos, absolutamente todos necesitamos de una esperanza, porque es ese ánimo, ese empuje de saber que todos nuestros deseos pueden llegar a ser cumplidos. Tener una esperanza es vivir con la confianza de que obtendremos lo que deseamos. Una vida sin esperanza es una vida vacía, es una vida inútil, es una vida sombría. Como cristianos, nuestra esperanza debe ser depositada al 100% en Dios. Confiamos en que Él cumplirá todas sus promesas. Pero sobre todas las cosas, sabemos que gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tenemos salvación y tenemos una vida eterna. Estaremos con Él en la eternidad. La esperanza que Dios nos brinda nos libra de todo miedo y de toda incertidumbre que estos tiempos nos pueden dar. Así que yo te invito, hermano, a reflexionar durante toda la semana en estas escrituras y que puedas echar mano de ellas cuando las necesites, cuando estés angustiado, cuando estés pasando por alguna incertidumbre, cuando algo te aflija, cuando tengas un desánimo por la vida cotidiana en la que vives. En estos tiempos es muy importante depositar toda nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Vivamos apegados a Él. Como dice esta escritura, tenemos una herencia, hermanos, que sobrepasa toda frontera de este mundo. Ninguna de estas cosas mundanas, aflicciones, desesperanza, desconfianza en los demás, pueden ser más grandes que esta herencia que nos espera en el cielo. Como dice al final de estas escrituras que leímos, dice: todo esto es para que ustedes un motivo de gran alegría. Es decir, que todo esto que estamos pasando no se compara con la alegría que podemos llegar a vivir y experimentar en el cielo. Así que yo los motivo a que sigan apegados a Jesús, porque es mediante Él que podamos encontrar la esperanza de vida eterna que se nos ha heredado. Si tú cumples con lo suficiente, con lo que te pide Dios, que es ser obediente a sus estatutos, que es ser obediente a lo que Él te va marcando todos los días, seguramente tendrás esta herencia, hermano, porque tú eres un heredero de Él. Y tu herencia está en el cielo, no está aquí en este mundo. Por eso es que dice que a pesar de que hemos sufrido de manera temporal, a nosotros tenemos una alegría inmensa porque nos espera una herencia en donde tú y yo podemos estar disfrutando de lo que hay en el cielo. Es por eso que nada de este mundo debe interrumpir esa esperanza que Dios nos da, y reflexiona esto, llévalo en tu corazón toda esta semana, estas escrituras, para que a través de ellas puedas fortalecerte. Muchas gracias y acompáñame a una oración. Padre eterno, gracias por el momento que usted nos da de compartir, Señor, de sus escrituras y mantenernos firmes en la esperanza que usted nos regaló a través de esa cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues a través de ella, Señor, tenemos esa herencia que nos espera en el cielo, Padre. No importa el tiempo que estemos viviendo, no importa el desánimo que podamos tener de las circunstancias que estemos pasando, Señor. Lo más importante es que nosotros conservemos intactos
esa esperanza de vida eterna que usted nos ha regalado a través de Jesús, Señor. Que a través del pan y del jugo de uva que estamos en un momento más dispuestos a comer y a beber, sea conmemorada precisamente ese sacrificio que Dios hizo en la cruz y esa resurrección que nos da esa esperanza de vida eterna, Padre. Muchas gracias por todo, Señor, y es en el nombre del Señor Jesucristo que oramos. cantar para mí y salvar cada nación. Oír mi Dios cantar para mí y vencer la tentación. Sentir su espíritu en mí. No lo dejes apagar. Sentir su espíritu en mí.
canción, en su canto está diciendo, demos nuestro corazón. Sean rectos, canten fuerte, Satanás se apartará. Uniremos nuestras voces y este canto escuchará. Mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí. La unidad del movimiento la verán en nuestro amor. Cristo es quien nos envía a salvar cada nación. Nos critican, nos persiguen, así crece nuestra unión. La batalla es celeste, la victoria es de Dios. Mi Dios canta para mí, 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 mi Dios canta para mí. Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de este domingo. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los maestros de los niños. Agradecerles de verdad, hermanos, muchas gracias por su esfuerzo. Muchas gracias por todo lo que están haciendo con las clases virtuales que nuestros niños de la región han estado teniendo cada domingo. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Y también, bueno, quiero agradecerle a Carlos Hernández y Nereida. Muchas gracias por la bienvenida y su oración que nos dieron esta mañana. Y gracias a Memo por compartirnos el mensaje de la Santa Cena. Y bueno, amigo que nos acompañas esta mañana, bienvenido, te mando un fuerte abrazo, y bueno, vamos a comenzar esta mañana con nuestra clase. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de la transformación, ¿ok? Pero no te quiero hablar acerca de la transformación física, no te asustes, ¿no? Ni tampoco quiero hablarte de la transformación química, mucho menos, ni tampoco de la transformación geométrica, ni mucho menos matemática. De ese tipo de transformación yo no te quiero hablar porque estoy verde. Pero bueno, vamos a ver primeramente qué es la transformación, ¿ok? Como bien dice ahí, dice que la transformación es la acción y efecto de transformar, hacer cambiar de forma a algo o a alguien. Si te has dado cuenta, tristemente, y digo tristemente porque el ser humano no busca la transformación espiritual, está más preocupado por la transformación física. Es decir, lo exterior. Por ejemplo, mira, me hizo pensar en un cantante muy famoso, y lo vas a recordar, Michael Jackson, cuando, imagínate la transformación que hubo en él.
Y vaya que fue una transformación muy drástica, y sobre todo por el color de su piel. ¿Sabes? Yo pienso cuánto dinero no invirtió o cuánto esfuerzo y tiempo invirtió precisamente para transformar su persona. Incluso, a lo mejor, tuvo que acudir a cirugías estéticas o plásticas. Pero en fin, pero el día de hoy no te quiero compartir de esta clase, de este tipo de transformación, sino hoy te quiero compartir una clase que se llama la transformación de un hombre. Así es. Yo no sé, amigo, que nos acompañas esta mañana, yo no sé si tú alguna vez has pensado, pero sobre la transformación no física, sino la transformación espiritual que puedes hacer en tu vida. Mira, vamos a ver una escritura en Mateo 10, acompáñame, Mateo 10, versículo 2 al 4. Dice, a los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota, y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Fíjate, de estos 12 apóstoles, yo no sé si tú alguna vez has pensado, pero ¿cuál te viene a la mente como uno de los que te resulta más fácil identificarte y el más querido? ¿Alguna vez te has preguntado? Yo diría que Pedro. Tal vez porque podemos identificarnos por sus debilidades y fracasos. Fíjate, Pedro, te voy a contar un poco, pero Pedro era muy humano, tanto como nosotros. En ocasiones era sorprendentemente valeroso y en otras ocasiones era cobarde, era miedoso, era inseguro. Incluso unas veces estaba dispuesto a sacrificar todo por su Señor, pero otras veces era un hombre egoísta y era un hombre miedoso. Pedro, aunque tenía un gran deseo de seguir a Jesús, era lento para entender las verdades espirituales. Sin embargo, Pedro hizo grandes confesiones de fe. Así es. En medio de todas esas carencias, de todas esas debilidades, Pedro hizo grandes confesiones de fe. Y mira lo que dice aquí en esta escritura, en Mateo 16, versículo 16 al 19. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te dará las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Mira cómo Pedro revela la identidad primeramente de Jesús cuando él dice, tú eres el Mesías. Y después Jesús revela también la identidad de lo que iba a ser Pedro cuando Jesús le dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira qué increíble. Pero también a Pedro se le recuerda por sus grandes negaciones. Así es.
Así como Pedro hizo grandes declaraciones sobre Jesús, déjame decirte que también Pedro hizo grandes negaciones. Y mira lo que dice aquí en esta escritura. En Mateo 26, mira lo que dice, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, ¿tú eres uno de los que estaba con Jesús, el Galileo? Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y le dijo a los que estaban allí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró, yo no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron, ¿tú realmente eres también uno de ellos? Se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no los conozco. En ese momento cantó el gallo. Fíjate, es interesante cómo aquí podemos ver 3 etapas de la negación de Pedro. La primera, cuando actuó confuso y trató de desviar el tema. La segunda, cuando negó a Jesús con el juramento. Y la tercera, cuando se puso a maldecir y a jurar que él no conocía a Jesús. Fíjate, sin duda Pedro tuvo sus momentos de debilidad, pero también de fortaleza. Así como nosotros las hemos tenido. Nosotros también hemos pasado por momentos de debilidad, ¿sí o no? Y también hemos tenido momentos de fortaleza. Y del mismo modo, déjame decirte, Dios con tiempo y perseverancia puede cambiar a cualquiera de nosotros. Y eso es lo que quiere Dios, amigo, que nos acompañas esta mañana. En medio de todas tus debilidades, en medio de todas las cosas que cada uno de nosotros tenemos que cambiar, Dios toma un tiempo y Él va a perseverar para precisamente cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro carácter, así como el de Pedro. Recordemos que Pedro es la piedra donde dijo Jesús, donde dijo Jesús que iba a construir grandes cosas. Pero no siempre fue así. Fíjate, Simón, o sea, Pedro, tuvo que sufrir una transformación primero, hasta convertirse en la roca que Jesús quería que fuera. Él es el héroe del cambio, sin duda, al que yo creo que todos necesitamos que mirar, porque cuando hay voluntad, porque cuando hay ganas, porque cuando hay esfuerzos, déjame decirte que no hay nada que nos detenga para no poder cambiar. Fíjate, el primer encuentro de Pedro con Jesús, sin duda lo dejó con una marca imborrable. De hecho, el libro de Juan nos habla de ello. Mira lo que dice aquí en esta escritura, en Juan 1:42, dice, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Fíjate, Jesús no solo vio quién era Simón, sino quién llegaría a ser. Por eso le asignó un nuevo nombre. Cuando le dice Jesús, tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, ¿por qué Jesús le estaba cambiando el nombre de Simón por el de Cefas? Es decir, por el de Pedro. ¿Sabes? En la cultura hebrea, el nombre de una persona iba relacionado por el carácter o por la personalidad de quien lo llevaba.
Sin embargo, el nombre de Simón en hebreo significa el que sabe escuchar a Dios. Y ahí es donde, por eso yo creo que Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. Tal vez Jesús no quería que Pedro solo fuera un oyente, sino Jesús tenía una visión más grande para Pedro. Y del mismo modo, hermano, amigo, Jesús tiene una visión para tu vida. Jesús no quiere que nosotros solamente seamos oyentes de su palabra, sino verdaderamente Jesús tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Sin duda Jesús quería que fuera Pedro una roca, es decir, alguien sólido y firme que pudiera transmitir su mensaje. Déjame decirte que el nombre de Pedro tiene su origen en el arameo, como ahí lo tienes en la pantalla, que significa Cefas, que significa piedra o roca. Fíjate, con este nuevo nombre, Jesús dejaba implícita la nueva tarea de Pedro, ser el pilar de la iglesia. Así es. Pero, ¿cómo debió sentirse Pedro cuando Jesús le habló por primera vez y le dijo, tu nombre será Cefas, que significa Pedro? Imagínate cómo se sintió Pedro cuando Jesús le estaba diciendo que ahora ya no va a ser Cefas, sino que ahora va a ser Pedro. Tal vez se asustó, o se sacó de onda, o a lo mejor volteó a mirar a su hermano Andrés, diciéndole, oye, ¿por qué me dice que yo soy Pedro? O simplemente lo miró moviendo su cabeza, no sé. Sin embargo, Jesús hizo una pausa y mirando a los ojos y lleno de amor, le comunicó Jesús la visión que tenía para su vida. Y del mismo modo, amigo, hermano, Dios también te quiere. Dios también te quiere mirar, porque Él te quiere comunicar la visión que tiene para tu vida. Sin embargo, Pedro estaba lejos de ser una roca espiritual en ese momento. Y del mismo modo, Jesús ha tenido y seguirá teniendo una visión para nuestras vidas. Y no solo eso, también tiene visión por lo que podemos llegar a ser, cada uno de nosotros. Es más, a lo mejor tú no te lo imaginas. Recordemos que Pedro era un simple hombre, era un simple pescador, que no tenía estudios, que no tenía ni cultura, imagínate. Pero sin embargo, mira lo que dice aquí, en Hechos 4, mira lo que dice la Biblia. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Qué tal? Pedro estaba siendo transformado y su vida sin duda reflejaba que era un hombre lleno del Espíritu, un hombre que era uno más como Jesús. Así es. Estas son incluso una de las palabras que él mismo menciona cuando dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Sin duda, Pedro llegó a ser un hombre muy diferente. Amigo, hermano, ¿tu vida está siendo transformada? Piensa si tu vida está reflejando
que verdaderamente eres un discípulo de Jesús? ¿Sabes? Cuando Jesús mira nuestra vida, cuando Jesús mira nuestro matrimonio, cuando Jesús está incluso mirando a nuestros hijos, Él sabe lo que podemos llegar a ser. Y lo que podemos llegar a hacer es un impacto en la luz, como dice la Biblia, en medio de una oscuridad. Jesús no quiere buenas personas, o buenos padres, o buenos hijos, o excelentes trabajadores. Él quiere que cada uno de nosotros seamos un impacto en nuestra generación y que hagamos una diferencia en seguir y obedecer su palabra. Así como se lo transmitió a Pedro. Pedro, como cualquier otro, ¿sabes? Déjame decirte que se veía como un pescador tosco y brusco. Así es. Era un hombre que todo el tiempo se la pasaba en el mar. Era un hombre que se la pasaba pescando, imagínate. Por naturaleza, Pedro era impetuoso. Por naturaleza, Pedro era inconstante y poco digno de confianza. Incluso tendía a hacer grandes promesas que no podía a veces cumplir. Era de aquellas personas que se entregaban de cuerpo y alma a una causa, pero ¿sabes qué? Se rendía antes de terminarla. Por lo general, era el primero en entrar en acción. Y demasiado a menudo era el primero también en salir. Imagínate, era un hombre de doble ánimo. Hoy pensaba una cosa y ya mañana estaba pensando otra. Hoy quería dar la vida por su Señor y ya el otro día ya no quería nada. ¿Sabes? Vamos a ver, algunos de los fracasos que rompieron el corazón sin duda de Pedro. Y mira, recordarás cuando saltó de la barca muy valientemente, con la convicción de ir donde estaba Jesús, para después hundirse. Y eso lo podemos leer allí en Mateo 17, del 27 al 31. ¿O qué tal cuando Jesús lo regañó por su falta de entendimiento? Lo podemos leer allí en Mateo 15, del 15 al 16. ¿O qué tal cuando se llevó la reprendida del siglo por Jesús? Ahí lo podemos leer allí en Mateo 16, del 22 al 23. Y no se diga en el huerto en Getsemaní, ¿no? En el mayor momento de necesidad de Jesús, Pedro no se pudo negar a sí mismo una hora, sino se quedó dormido. Y eso lo podemos leer en Mateo 26 al 40. Incluso, ¿no? Vemos que unas horas más tarde hace alarde de su impulsividad y le corta la oreja a Malco, al que era criado del sumo sacerdote. Y por último, pues vemos la negación de Pedro por su cobardía que hizo que después llorara amargamente. Y lo podemos leer ahí en Mateo 26, en el versículo 75. Pero al final de cuentas, y con todas sus necesidades, aún así, Jesús vio en él una roca. Así es. Mira lo que dice aquí en esta escritura. Vamos a ver esta escritura. Mira lo que dice. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo.
tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Fíjate, en esta escena, junto al mar, Jesús condujo a Pedro a través de una experiencia que removía la nube de la negación. Pedro lo hizo 3 veces. 3 veces le preguntó Jesús si lo amaba. Cuando Pedro contestó afirmativamente, Jesús entonces le dijo que debía apacentar a sus corderos, a sus ovejas. Y aquí Jesús, al restaurar su fe, le está dejando claro que amarlo a él significaba amar a la iglesia y cuidar su iglesia. Por eso recuerda que no es una cuestión solo de cumplimiento. Es por eso que tenemos que tener cuidado que lo que hacemos para Dios no solo sea por cumplir, sin embargo, Jesús no enseñó eso. Fíjate, nuestro cristianismo se prueba en la manera como nos relacionamos con los demás y en la manera como amamos y cuidamos y servimos a otros y principalmente a los de su iglesia. Ahí es donde realmente se concentra todo lo que pudiéramos nosotros decir acerca de Jesús. Recuerda una cosa es decir que amamos a Jesús, pero otra es que la verdadera prueba radica en la disposición para servirle y obedecerle. Fíjate, quizá por primera vez en la vida de Pedro, alguien creía en él. Y no solamente eso, sino tenía a alguien la visión de lo que podía llegar a ser y lo que fue un gran hombre. Desde ese día, Pedro se enamoró sin duda de Jesús. Mi pregunta es, ¿no crees tú que en muchas áreas de nuestra vida son como las de Pedro? Piensa, yo creo que sí. Muchas de las áreas de la vida de Pedro son como las de nosotros, con debilidades, miedos, inseguridades, faltos de carácter, falto de entendimiento espiritual, nuestras emociones, nuestras inseguridades, etcétera, etcétera. Así era Pedro. Por eso recuerda una cosa, solo acercándonos a Jesús podemos llegar a ver lo que podemos llegar a ser. Algo que me anima es que Dios nos mira y aunque sabe lo que somos y cómo estamos incluso, no se detiene porque sabe lo que podemos llegar a ser cuando estamos en sus manos. Así es, amigo. Yo te animo que te acerques a Jesús. Hermano, yo te animo que continúes cerca de Jesús para que sigamos transformándonos, para que sigamos cambiando nuestra vida. Dios tiene planes para nuestra vida, acuérdate. Acuérdate lo que dice incluso en esta escritura. Mira lo que dice, te la voy a recordar. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Dios quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. No importa en qué situación el día de hoy te encuentres o en qué estado espiritual estés, solo recuerda que Dios cree en ti y Jesús te está mirando y ve lo que puedes llegar a ser en medio de todas esas cosas que necesitamos que cambiar. Jesús está mirando todo lo que nosotros podemos llegar a ser.
Él tiene, recuerda, una visión para tu vida. Por eso Pedro se convirtió de ello rápidamente, porque fue ese lazo de amor lo que hizo que Pedro volviera una y otra vez tras sus fracasos. Y del mismo modo, nos vamos a caer, vamos a fracasar, pero tenemos que volvernos a levantar, así como lo hacía Pedro. A final de cuentas, el junco se hizo roca. Pedro tomó la decisión de ser la roca que Jesús siempre supo que llegaría a ser. Y déjame decirte que el bautismo de Pedro en Pentecostés lo llenó del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué fue lo increíble? Lo increíble es que la roca abrió las puertas de 3,000 personas. Imagínate, después de ser un hombre inseguro, miedoso, y después verlo predicar para que 3,000 personas se volvieran a Dios, eso es increíble. Fíjate, vemos cómo su carácter es transformado, incluso en el libro de los Hechos. De hecho, Lucas describe sus heroicos actos de sabiduría y lo podemos ver ahí en Hechos 2:14. Y no se diga su valentía y coraje, y lo podemos ver ahí en Hechos 4:13 y versículo 19 al 20. Y podemos verlo también en Hechos 5, versículo 29 del 41 al 42. En fin. Pero aún así, ¿sabes qué? Continuó cometiendo grandes errores Pedro, a pesar de que fue uno de los más prominentes líderes del movimiento de Dios. Recordemos que Dios todavía no había terminado de esculpirlo y sincerarlo. Pedro, sin duda, Pedro era un hombre cambiado. Y a lo largo de los años se volvió el discípulo, se volvió el apóstol, se volvió el anciano, cada vez más fuerte. Dios está esperándonos, amigo que nos acompañas, hermano, para transformarnos en lo que nosotros mismos no podemos ser. Recuerda que Pedro es nuestro héroe, pero no solo porque cambió, sino porque perseveró. Sí cayó, pero nunca se rindió. Y todo porque siguió con fe. Y todo porque siguió determinando. Como decía este hombre, y aquí es donde yo termino. Decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Amigo que nos acompañas, ¿qué vas a hacer? Hermano, sigamos cambiando. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente domingo y les recuerdo que el miércoles tenemos nuestra reunión virtual de la semana. Hasta pronto, cuídense mucho.